cual vamos a estar platicando sobre las pruebas de dúo-trío de acuerdo a la ISO 10399 que salió en el 2017. Aquí vamos a ver qué es, cuándo hacerlo y cómo utilizarlo. Bueno, para los que no nos conozcan, Synergy Biotech, nuestro objetivo es crear una cultura de calidad. Esto dentro de nuestra compañía, con nuestros proveedores y nuestros clientes. ¿Cómo lo pensamos lograr? Por medio de 3 servicios, que es el laboratorio de ensayos, en el cual nos especializamos en la determinación de vida de anaquel, en la capacitación, en sistemas de gestión de la calidad, así como en temas de investigación y desarrollo, y también damos asesorías en estos temas. Un poco acerca de mí, yo soy cofundador y director de Synergy. Tengo un postdoctorado en microbiología de los alimentos por la Universidad de Wageningen en Holanda. También tengo 3 posgrados por 3 diferentes universidades en Inglaterra y soy ingeniero industrial de sistemas por el TEC de Monterrey. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues primero, ¿qué es una prueba de triángulo? ¿Cuándo usar la prueba dúo-trío? ¿Cómo usarla? Cómo seleccionar el número de panelistas. Si vamos a ver un ejemplo de la evaluación por diferencia y otro por similitud, y qué debe de contener el reporte de la prueba. Bueno, pues vamos a comenzar. No es un secreto que en todo el mundo hay una tendencia cada vez más creciente de comer y tomar sano. Entonces, cada vez queremos comer más sano, cada vez queremos que lo que comamos tenga menos azúcar, tenga menos sal, tenga menos grasa, para poder mejorar nuestro nivel de vida. Con esto ya hemos estado transicionando poco a poco entre, por ejemplo, bebidas carbonatadas con una gran cantidad de químicos y azúcares a bebidas en base a frutas naturales como el jugo de naranja. Sin embargo, también como sabemos, ya hay una amplia variedad de diferentes tipos de estos jugos, en los cuales compiten por precio, por sabor, por características nutricionales, etc. Imaginemos que ustedes trabajan con esta gerente de investigación y desarrollo, la cual la vamos a llamar María. Y bueno, pues aquí María, ella es la encargada del desarrollo de nuevos productos y bueno, pues de ver cómo mejorar los productos que ya se tienen en esta compañía. Esta compañía produce jugos de naranja. La producción de estos jugos en esta compañía pasa por un proceso de pasteurización, lo cual apoya a inactivar las bacterias que se puedan encontrar en este jugo y con esto extender su vida de anaquel y evitar que haya contaminación por patógenos como Salmonella, Escherichia coli, etc. Sin embargo, este jugo pierde varias de sus características sensoriales debido al proceso térmico que tiene. Y ahora, como tiene que competir con otras marcas, las cuales se perciben superior en cuestión de sabor, y pues esta compañía está viendo la posibilidad de hacer algo para no perder porcentaje del mercado. Por lo tanto, María se le ocurre cambiar el tipo de procesamiento de uno igualmente efectivo, pero menos agresivo en cuanto a las cualidades sensoriales de este jugo de naranja. Ella propone realizar pruebas con el procesamiento de alta presión y, bueno, compararlo contra el jugo que ya se tiene en este momento a base de pasteurización. Aquí la ventaja es que el procesamiento por alta presión conserva la mayor parte de los nutrimentos del jugo de naranja y eso puede ser una ventaja competitiva en el mercado. Pero aquí lo que también quiere saber es si sabe igual, porque en caso de que sepa igual, pues tal vez el cliente no note la diferencia, aunque haya una diferencia real en la cuestión nutrimental. Y bueno, pues aquí nuestra gerente María quiere saber
qué tipo de prueba sería la más conveniente o la más adecuada para que le dé los resultados lo más rápido posible y los más certeros posibles. Por lo tanto, decide realizar una prueba de dúo-trío en base a la norma ISO 10399. ¿Pero qué es la prueba de dúo-trío? La prueba de dúo-trío es una prueba sensorial discriminativa que se enfoca en determinar la diferencia o similitud entre dos muestras. La norma 10.399-2017 especifica un procedimiento para determinar si existe una diferencia sensorial perceptible o una similitud entre muestras de dos productos. El método es un procedimiento de elección forzada. El método es aplicable ya sea que exista una diferencia en un solo atributo sensorial o en varios atributos. El test de dúo-trío, desarrollado por Peyman y Schwartz en los 50s, representó una alternativa al test de triángulo que, para algunos, era un test más complejo psicológicamente. Se encontró que la prueba de dúo-trío era útil para productos que tenían un sabor, olor y o efectos sinestésicos relativamente intensos que pueden afectar la sensibilidad. Este método es particularmente útil para determinar si las diferencias de productos resultan en un cambio en los ingredientes, el procesamiento, el empaque o almacenamiento. Para determinar si existe una diferencia general donde no se puede identificar atributos específicos que hayan sido afectados. Esta norma especifica un procedimiento para determinar si existe una diferencia sensorial perceptible o una similitud entre muestras de dos productos. El método es estadísticamente menos eficiente que la prueba de triángulo, descrito en la ISO 4120, pero es más fácil de realizar por los evaluadores. El método es aplicable incluso cuando se desconoce la naturaleza de la diferencia, es decir, no determina ni el tamaño ni la dirección de la diferencia entre las muestras, ni hay ninguna indicación de los atributos responsables de la diferencia. El método es aplicable solo si los productos son bastante homogéneos. El método es efectivo para determinar que 1. Resulta una diferencia perceptible, prueba de diferencia dúo-trío, o no resulta una diferencia perceptible, prueba de similitud dúo-trío, cuando, por ejemplo, se hace un cambio en los ingredientes, el procesamiento, el empaque, el manejo o el almacenaje y para la selección, información y seguimiento de los evaluadores. Se describen dos formas del método. La técnica de diferencia constante, utilizada cuando un producto es familiar para los evaluadores, por ejemplo, una muestra de la producción regular. La técnica de referencia equilibrada, utilizada cuando un producto no es más familiar que el otro. Y aquí, dentro de esta norma, sugiere para su aplicación el uso de la ISO 5492, la cual es el vocabulario sensorial, y la ISO 8589, la cual es la guía general para el diseño de una sala de ensayos. Ahora vamos a pasar con unos términos y definiciones, a los cuales los vamos a estar utilizando un poquito más adelante dentro de este webinar. Primero, el riesgo alfa. Esta es la probabilidad de concluir que existe una diferencia perceptible cuando no existe. Esto también se conoce como error tipo 1 o el nivel de significación o tasa de falsos positivos. También tenemos el riesgo beta, que es la probabilidad de concluir que no existe diferencia perceptible cuando existe. Esto también se conoce como error tipo 2 o tasa de falsos negativos. La diferencia es la situación en la que las muestras pueden distinguirse en función de sus propiedades sensoriales. La proporción de evaluaciones en las que se detecta una diferencia perceptible entre los dos productos recibe el símbolo de PD. El producto es el material a evaluar. La muestra es la unidad del producto preparada, presentada y evaluada por el ensayo. La sensibilidad estadística son parámetros estadísticos que miden las características de rendimiento de la prueba.
En términos estadísticos, la sensibilidad de la prueba se define por los valores de alfa, beta y PD. Semejanza. Situación en la que cualquier diferencia perceptible entre las muestras es tan pequeña que los productos se pueden usar indistintivamente. Triada. 3 muestras entregadas a un evaluador en la prueba dúo-trío. En la prueba dúo-trío, una muestra está etiquetada como referencia, las otras 2 están marcadas con códigos diferentes. Una de las muestras codificadas es el mismo producto que la referencia. La otra muestra codificada es el otro producto en la prueba. Ahora vamos con el principio de la prueba. El número de evaluadores se elige en función de la sensibilidad deseada para la prueba. Los evaluadores reciben un conjunto de 3 muestras, es decir, una triada, una de las cuales está etiquetada como referencia y las otras 2 muestras tienen códigos diferentes. Se informa a los evaluadores que una de las muestras codificadas es el mismo que el de la referencia y este es diferente. Basado en su entrenamiento y las instrucciones dadas antes de la prueba, los evaluadores informan cuál de las muestras codificadas creen que es igual a la referencia o cuál de las muestras codificadas creen que es diferente de la referencia. Se cuenta el número de respuestas correctas y se determina el significado por referencia en una tabla estadística. Ahora, ¿cuáles son las condiciones y requisitos generales de la prueba? Primero, defina claramente el objetivo de la prueba por escrito. Llevar a cabo la prueba en condiciones que impidan la comunicación entre los evaluadores, utilizando instalaciones y cabinas que cumplen con la norma ISO 8589. Preparar las muestras fuera de la vista de evaluadores y de manera idéntica, es decir, el mismo aparato, mismos recipientes, misma cantidad del producto. Los evaluadores no podrán identificar las muestras por la forma en que se presentan. Por ejemplo, en una prueba de sabor, evite cualquier diferencia en la apariencia. Enmascare cualquier diferencia de color usando filtros de luz o iluminación tenue. Codifique los recipientes que contienen las muestras de manera uniforme, preferiblemente utilizando números de 3 dígitos elegidos al azar para cada prueba. Cada triada se compone de 3 muestras, una etiquetada como la referencia y 2 rotuladas con códigos diferentes. Preferiblemente se debe utilizar códigos diferentes para cada evaluador durante una sesión. Sin embargo, se pueden usar los mismos 2 códigos para todos los evaluadores dentro de una prueba, siempre que cada código se use solo una vez por evaluador durante una sesión de la prueba. Por ejemplo, si varias pruebas de dúo-trío en diferentes productos se están realizando en la misma sesión. La cantidad o volumen servida será idéntica para las 3 muestras de cada triada, al igual que todas las demás muestras en una serie de pruebas sobre un tipo de producto determinado. La cantidad o volumen para evaluar puede ser determinado por el gerente sensorial. Si no es así, se debe indicar a los evaluadores que tomen cantidades o volúmenes que sean siempre similares, sea cual sea la muestra. La temperatura de las 3 muestras en cada triada debe ser idéntica, al igual que la de todas las demás muestras en una serie de pruebas en un tipo dado de producto. Es preferible presentar las muestras en temperatura a la que generalmente se consume el producto. Se debe informar a los evaluadores si deben o no tragar las muestras o si son libres de hacer lo que les plazca. En este último caso, se les solicitará que procedan de la misma forma para todas las muestras. Durante las sesiones de prueba, evita dar información sobre la identidad del producto, el tratamiento esperado, efectos o rendimiento individual hasta que se completen todas las pruebas. Durante las sesiones de prueba, evita dar información sobre la identidad del producto, el tratamiento esperado, efectos o rendimiento individual hasta que se completen todas las pruebas. Ahora vamos a platicar acerca de los panelistas. ¿Qué calificaciones deben de tener los panelistas que van a ser parte de una evaluación sensorial del dúo-trío? Todos los evaluadores deben poseer el mismo nivel de calificaciones
eligiéndose este nivel en función del objetivo de prueba. Ver la ISO 8586 para orientación. La experiencia y la familiaridad con el producto pueden mejorar el desempeño de un evaluador y por lo tanto pueden aumentar la probabilidad de encontrar una diferencia. El seguimiento del desempeño de los evaluadores a lo largo del tiempo puede ser útil para aumentar la sensibilidad. Todos los evaluadores deberán estar familiarizados con la mecánica de la prueba duo-trío, es decir, el formato, la tarea y el procedimiento de evaluación. Elige el número de evaluadores para obtener la sensibilidad requerida para la prueba y aquí ya la norma nos da una tabla, la cual es la tabla la tabla A3, de la cual, bueno, pues vamos a estar platicando más a fondo más adelante en los ejemplos. El uso de un gran número de evaluadores aumenta la probabilidad de detectar pequeñas diferencias entre los productos. Sin embargo, en la práctica, el número de evaluadores suele estar determinado por las condiciones materiales. Por ejemplo, duración del experimento, número de evaluadores disponibles, cantidad del producto. Al probar para una diferencia, el número típico de evaluadores es entre 32 y 36. Cuando se prueba la similitud, se necesita el doble de evaluadores, es decir, aproximadamente 72. Evite replicar evaluaciones por el mismo evaluador siempre que sea posible. Sin embargo, si se replican las evaluaciones para producir un número suficiente de evaluaciones totales, se debe hacer todo lo posible para que cada evaluador realice el mismo número de evaluaciones repetidas. Por ejemplo, si solo hay 2 evaluadores disponibles, haga que cada evaluador evalúe 3 triadas para obtener un total de 36 evaluaciones. Nota: tratar 3 evaluaciones realizadas por 12 evaluadores como 36 evaluaciones independientes no es válido cuando se está realizando una prueba de similitud utilizando la tabla A2, de la cual también vamos a ver un ejemplo más adelante. Sin embargo, para la prueba de diferencia es válida cuando estamos utilizando la tabla A1 de la ISO que estamos ahorita platicando. Ahora pasamos al procedimiento. Si el producto es familiar para los evaluadores, por ejemplo, una muestra de control de la línea de producción, use la técnica de referencia constante. Si los productos no son familiares para los evaluadores, utiliza la técnica de referencia equilibrada. Técnicas de referencia constante: prepare hojas de trabajo y hojas de puntaje. Aquí nos refiere a la sección B2 de la norma. Antes de la prueba, para utilizar un número igual de las 2 secuencias posibles de los productos A y B. A, en este caso A es la referencia, versus A y B. Y bueno, también A siendo A la referencia versus B y A. Distribúyalos al azar en grupos de 2 entre los evaluadores. Es decir, use cada secuencia una vez entre los 2 primeros evaluadores. Usar cada secuencia una vez más entre los siguientes 2 evaluadores, etc. Esto minimizará el desequilibrio que resulta si el número total de evaluadores no es un número par. Técnica de referencia equilibrada. Preparar hojas de trabajo y hojas de puntuación antes de la prueba para utilizar un número igual de las 4 secuencias posibles de los 2 productos A y B, donde las 2 primeras triadas contienen el producto A como referencia, es decir, A ref, y las 2 últimas triadas contienen el producto B como referencia, es decir, B ref. Distribúyalos al azar en grupos de 4 entre los evaluadores, es decir, use cada secuencia una vez entre el primer grupo de 4 evaluadores, use cada secuencia una vez más entre el siguiente grupo de 4 evaluadores. Esto minimizará el desequilibrio de los resultados si el número total de evaluadores no es un múltiplo de 4. Procesar las 3 muestras de cada triada simultáneamente si es posible, siguiendo el mismo espacio de arreglo para cada evaluador, por ejemplo, en una línea para ser muestrada siempre izquierda a derecha o con formación triangular. Dentro de la triada, los evaluadores generalmente pueden hacer evaluaciones repetidas de cada muestra como deseado, si la naturaleza del producto permite evaluaciones repetidas. Indique a los evaluadores que evalúen primero la muestra de referencia, luego evalúen las 2 muestras codificadas en el orden en que fueron presentadas.
Informar a los evaluadores que una de las muestras codificadas es igual al de la referencia y la otra es diferente a la referencia. Indique a los evaluadores que seleccionen ya sea cuál de las dos muestras codificadas es la misma que la referencia o cuál de las dos muestras codificadas es diferente de la referencia. Nota: al decidir si instruir a los evaluadores para que seleccionen la muestra que es la misma que la de la referencia o para seleccionar la muestra diferente a la de la referencia, se considera si el panel rutinariamente utiliza otros métodos de prueba de discriminación, como por ejemplo la prueba de triángulo, de la cual ya tenemos publicado el webinar en nuestra página de YouTube. Esto debido a que otros métodos de prueba de discriminación, como la prueba de triángulo, por ejemplo, se concentran en identificar la muestra impar o diferente. Instruir a los evaluadores para que identifiquen la muestra diferente en un método e identificar la muestra similar en otro método puede causar confusión y conducir a niveles más altos de respuestas incorrectas. Cada hoja de puntaje debe recolectar información de una sola tríada de muestras. Si un evaluador va a llevar a cabo más de una prueba en una sesión, recopile la hoja de puntaje completa y las muestras no utilizadas antes de servir la triada posterior. El evaluador no volverá a ninguna de las muestras anteriores ni cambiará el veredicto sobre alguna prueba anterior. No haga preguntas sobre preferencia, aceptación o agrado de diferencia después de que el evaluador hizo una selección. La selección que acaba de hacer el evaluador puede sesgar la respuesta a cualquier pregunta adicional. Las respuestas a tales preguntas pueden obtenerse a través de pruebas separadas de preferencia, aceptación, grado de diferencia, etc. Aquí les recomiendo que revisen la norma ISO 6658. Se puede incluir una sección de comentarios preguntando por qué se hizo la elección para las observaciones del evaluador. La prueba dúo-trío es un procedimiento de elección forzada a los evaluadores. No se les permite la opción de informar ninguna diferencia. Un evaluador que no detecte ninguna diferencia entre las muestras debe ser instruido para seleccionar al azar una de las muestras e indicar que la selección fue sola una suposición en los comentarios de la selección del acta o de la boleta. Ahora los análisis de los resultados. Primero, necesitamos, seleccionar cuántos panelistas vamos a estar utilizando o con cuántos vamos a estar trabajando. Primero vamos a seleccionar con cuántos panelistas vamos a estar trabajando. Ahora también se puede al revés. Podemos ver de los panelistas que tenemos disponibles a cuál es el grado de riesgo de ese número de panelistas. La sensibilidad de la prueba es una función de 3 valores. Como habíamos platicado, tenemos el riesgo alfa, el riesgo beta y el valor máximo permitido de proporción de distintivos PD. Antes de realizar la prueba, seleccione valores para alfa, beta y PD usando las siguientes pautas. En esta norma, la probabilidad de una respuesta correcta, PC, se modela como PC es igual a PD más 1 menos PD entre 2, donde PD es la proporción de la población de evaluadores que puede distinguir entre dos productos. Un modelo psicométrico del proceso de decisión del evaluador, como el modelo Thurston-Ura, también podría ser aplicado en una prueba dúo-trío. Como regla general, tenemos un resultado estadísticamente significativo cuando un riesgo alfa del 10 al 5%, del 0,1 a 0,05, indica una ligera evidencia de que se apreció una diferencia. Un riesgo alfa del 5 al 1%, del 0,01 al 0,01, del 0,05 a 0,01 indica indicios moderados de que se apreció una diferencia. Un riesgo alfa del 1% al 0,1%, que esto es del 0,01 al 0,001, indica pruebas sólidas de que se observó una diferencia y
un riesgo alfa por debajo del 0,1% o menor a 0,001 indica una evidencia muy sólida de que se apreció una diferencia. Para el riesgo beta, la fuerza de la evidencia de que una diferencia no fue aparente se evalúa utilizando el mismo criterio como los anteriores, sustituyendo beta por alfa. La proporción máxima permitida de distintivos PD se divide en 3 rangos. PD menor a 25% representa valores pequeños. Del 25 al 35% representa valores medianos y una PD mayor al 35% representa valores grandes. Elige el número de evaluadores para obtener el nivel de sensibilidad requerido para la prueba. Aquí podemos ingresar a la tabla A3, que ya se las había presentado anteriormente, en el apartado correspondiente a los valores seleccionados de PD y la columna correspondiente al valor seleccionado de beta. El número mínimo requerido de evaluadores se encuentra en la fila correspondiente a el valor seleccionado de alfa. Por ejemplo, si tenemos, o si seleccionamos, mejor dicho, una alfa de 0,05, una beta del 0,05 y una PD del 50%, esto nos da a que vamos a requerir un número de asesores de 42. Alternativamente, la tabla A3 puede usarse para desarrollar un conjunto de valores para PD, alfa y beta que proporcionar una sensibilidad aceptable manteniendo el número de evaluadores dentro de los límites prácticos. Por ejemplo, si se tienen 20 asesores, ¿cuál sería el riesgo de la prueba? Entonces, aquí tenemos que alfa sería el 0,2, beta sería el 0,1 y esto lo haríamos con una PD del 50%. En este caso, sería menos de 20 asesores. Podríamos utilizar 19 de los 20 asesores. Los valores dados en la tabla 3 son el número de evaluadores necesarios para ejecutar una prueba dúo-trío con una sensibilidad específica determinada por los valores PD, alfa y beta. Use la tabla A1 para analizar los datos obtenidos de una prueba dúo-trío y evaluar la diferencia entre las muestras presentadas. Entonces, aquí tenemos la tabla de A1. Si el número de respuestas correctas es mayor o igual al número dado en la tabla A1 correspondiente al número de evaluadores y el nivel de riesgo alfa elegido para la prueba, concluir que existe una diferencia perceptible entre las muestras. En la misma ISO 10399, similar no significa idéntico. Más bien similar significa que los dos productos son suficientemente similares para ser usados indistintivamente. No es posible probar que dos productos son idénticos. Ejemplo 1. Prueba dúo-trío para confirmar que existe una diferencia. Ejemplo. Un fabricante de sopa de tomate le gustaría introducir una fórmula nueva y baja en sal con la esperanza de obtener una ventaja en el mercado. Antes de someter la receta original y la receta baja en sal a una prueba de consumo con un grupo de consumidores grande, estamos hablando más de 300, la empresa desea confirmar que los dos productos, receta original versus la receta baja en sal, se puede distinguir sensorialmente. Se elige la prueba dúo-trío en el modo de referencia balanceado debido a que el sabor complejo del producto hace que sea importante que el proceso de decisión de los evaluadores no sea complicado. El jefe de producción prefiere tomar un riesgo bajo de concluir que existe una diferencia cuando no es así. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? El objetivo es confirmar que el nuevo producto B se puede distinguir del producto actual A para justificar las pruebas con consumidores. Para dar al jefe de producción una protección sustancial contra una falsa conclusión de que existe una diferencia, el analista sensorial propone una alfa del 0,01. Para equilibrar el orden de presentación de las muestras, el analista decide contratar a 36 evaluadores. Desarrollo de la prueba. Se preparan las muestras, 54 porciones de A y 54 porciones de B. De estos, 18 muestras A y 18 muestras B están etiquetadas como referencias. Las 36 muestras A y las 36 muestras B restantes se codifican con un código aleatorio único de 3 dígitos.
Luego, la colección completa de muestras se clasifica en 9 series, cada una de las cuales comprenden 4 conjuntos de muestras, como se muestra a continuación. La primera ración de cada juego es la referencia denominada A referencia o de referencia, según sea el caso. Y bueno, aquí tenemos las combinaciones. Cada una de las 4 triadas se presenta 9 veces. Esto es 9 presentaciones por 4 triadas para cubrir a los 36 evaluadores en un balance aleatorio ordenado. Bueno, y aquí podemos ver un ejemplo de cómo nosotros podemos diseñar nuestras boletas para evaluar la prueba de dúo trío. Tenemos en la parte superior el número de asesor, el nombre y la fecha, y abajo las instrucciones. Aquí nos dice, pruebe las muestras de izquierda a derecha. La muestra que se encuentra a la izquierda es la referencia. Una de las 2 muestras es igual al de la referencia. La otra es diferente a la referencia. Marque con una X en el cuadro la muestra que es igual a la referencia. Si no estás seguro, registra tu mejor adivinanza. También podrías anotar algún comentario, sobre todo pues si has estado adivinando. Ahora el análisis e interpretación de los resultados. Un total de 28 evaluadores identifican correctamente la muestra que es igual al de la referencia. En la tabla 1, en la fila correspondiente a 36 evaluadores y la columna correspondiente a alfa 0,01, aquí tenemos que con una alfa del 0,01 y un número de evaluadores de 36, nos da el número 26, ¿y ese número 26 qué significa? El analista sensorial encuentra que se requieren 26 respuestas correctas para concluir que existe una diferencia perceptible en el alfa del 0,01. Ahora, 28 respuestas correctas obtenidas es mayor a las 26, que es el mínimo de respuestas requeridas para saber si existe una diferencia. Por lo tanto, las 28 respuestas correctas de los panelistas son suficientes para concluir que los 2 productos son perceptiblemente diferentes. Informe y conclusiones. El analista sensorial informa que el prototipo puede distinguirse del producto actual por el panel. Aquí con un panel de 36 participantes, teniendo 28 que sí pudieron distinguir la diferencia al 1% del nivel de significancia. Ensayos de fabricación con el nuevo proceso debe proceder a las pruebas con los consumidores. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Use la tabla A2 para evaluar la similitud de los datos obtenidos de una prueba duotrio. Si el número de respuestas correctas es menor o igual al número dado en la tabla A2, correspondiente al número de evaluadores, el riesgo beta y el valor PD elegido para la prueba concluyen que no existe una diferencia significativa entre las muestras. Ejemplo 1. Prueba duotrio para confirmar que existe una diferencia técnica de referencia equilibrada. Una empresa de cervezas desea asegurarse de que un nuevo envase propuesto no altere el sabor de la bebida hasta un punto en el que los consumidores puedan detectar una diferencia. Por otra parte, está dispuesto a correr un alto riesgo de concluir incorrectamente que los productos son diferentes cuando no lo son, porque esto significará continuar con el envase actual que ha sido satisfactorio hasta el momento y quizás modificar el nuevo envase y probar nuevamente otra ocasión. El objetivo de la prueba es determinar si el producto llenado y almacenado en un nuevo envase es suficientemente similar al producto lleno y almacenado en el envase actual. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es pues, definir el riesgo del proyecto y a su vez el número de participantes. El analista sensorial propone utilizar la prueba duotrio con el producto actual como referencia constante, porque este producto es bien conocido por los evaluadores, quienes no necesitarán tiempo ni esfuerzo para familiarizarse
con su sabor. Luego, el analista trabaja con el gerente de producción para decidir sobre el nivel de riesgo apropiado para la prueba. Se decide que la proporción máxima permitida de los discriminadores debe ser un PD del 30%. El fabricante solo está dispuesto a aceptar una probabilidad beta del 0,05 de fallar para detectar este nivel de discriminadores. El analista sensorial recluta a 52 evaluadores para la prueba. El analista sensorial usa la hoja de trabajo que se muestra en la figura B3 y la hoja de puntaje que se muestra en la figura B4 para ejecutar la prueba. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es cómo este analista, bueno, tanto escribió los diferentes códigos, así como los ordenó. Bueno, aquí tenemos la boleta, la cual es un poco diferente a la boleta que se describió anteriormente. Tenemos en la parte superior el código de la prueba, luego tenemos el número de evaluador, el nombre, la fecha, el tipo de muestra, soft drink, y luego las instrucciones. Pruebe las muestras que se encuentran, pruebe las muestras de izquierda a derecha. La muestra que se encuentra a la izquierda es la referencia. Una de las dos muestras es diferente al de la referencia. Seleccione la muestra diferente e identifíquela al poner una X en el recuadro correspondiente. Y luego tenemos lo que es las muestras, referencia y los números de referencias, los recuadros y observaciones. El analista prepara 104 porciones de producto del envase actual A y 52 porciones del producto del envase B para rendir 26 porciones de cada una de las dos triadas posibles. De los 52 evaluadores que participan, 25 identifican correctamente la muestra que es diferente de la referencia en la prueba. Refiriéndose a la tabla A2, el analista encuentra la entrada para N52. Y bueno, aquí vemos que si tenemos una PD del 30% con el número de 52 evaluadores, nos da que requerimos 27. Entonces aquí N igual a 52, PD del 30 con una beta del 0,05. En la tabla ya vimos que requerimos, que nos da esta tabla el número 27 y los panelistas que detectaron correctamente la similitud en la boleta fueron 25. Y ahora, ¿esto qué significa? El número de respuestas correctas 25 es menor a las respuestas de la tabla 27. Conclusión, no existe una diferencia significativa entre las muestras. Por lo tanto, el nuevo envase puede reemplazar al actual. Ahora con esto pasamos al informe de la prueba. Informar el objetivo de la prueba, los resultados y conclusiones. La siguiente información adicional es recomendada. El propósito de la prueba y la naturaleza del tratamiento del estudio. Identificación completa de las muestras, es decir, origen, método de preparación, cantidad, forma, almacenamiento previo a la prueba, tamaño de la porción, temperatura. La información de la muestra debe reportar cómo se realizó el almacenamiento, manejo y la preparación, de tal manera que se obtuvieron muestras que difieren solo en la variable de interés, si es que hay una diferencia. Se debe incluir el número de evaluadores, el número de respuestas correctas y el resultado de la evaluación estadística, incluidos los valores de alfa, beta y PD utilizados para la prueba. Evaluadores. ¿Qué experiencia tienen estos evaluadores en pruebas sensoriales, con el producto, con las muestras de prueba, edad, género? Y aquí pueden revisar la norma ISO 8586 para orientación. Cualquier información y recomendaciones específicas dadas a los evaluadores en relación con la prueba. El entorno de la prueba, es decir, las instalaciones de prueba utilizadas, presentación simultánea o secuencial, si la identidad de las muestras fue revelada después de la prueba, si es así, de qué manera, la ubicación, la fecha de la prueba y el nombre del líder del panel,
Ahora, ¿qué podemos hablar sobre la precisión y el sesgo de esta prueba? Debido a que los resultados de las pruebas de discriminación sensorial son funciones de sensibilidades individuales, no se puede hacer una declaración sobre la reproducibilidad de los resultados aplicable a todas las poblaciones de evaluadores. La precisión con respecto a una población particular de evaluadores aumenta a medida que aumenta el tamaño del panel, así como con la formación y la exposición al producto. Como se utiliza un procedimiento de selección forzada, los resultados obtenidos por este método están libres de sesgo, siempre que las precauciones del procedimiento en la cláusula 5 de la ISO 10399 se realizan completamente. Ahora, ¿qué podemos concluir de este tipo de prueba? El método dúo-trío sensorial, de acuerdo con la ISO 10399-2017, nos prevé con una herramienta para determinar si dos muestras son similares o diferentes, donde incluyen ejemplos para evaluar el riesgo de la prueba, una tabla para determinar el número de asesores y tablas de evaluación dependiendo del objetivo del estudio, si es de similitud o de diferencia. Esta prueba es de selección forzada, es eficiente y es rápida. Es más fácil de utilizar en comparación con la prueba de triángulo, que es la ISO 4120, que salió en el 2021. No es adecuada para productos con alto resabio. Si les gustó este webinar, lo van a poder encontrar en nuestra página de YouTube, @synergybiotech. Aquí les recomiendo que se suscriban y les pongan en la campanita para que cada mes les llegue la notificación del nuevo webinar que vamos a estar subiendo. Así como también me gustaría recordarles que nosotros realizamos asesoría en proyectos. Podemos apoyarlos con el diseño y ejecución de proyectos de evaluación sensorial, determinación de vida en aquel e investigación y desarrollo en bebidas y alimentos. Esta es nuestra página de internet. También los invito a que le echen un ojo, en el cual pueden comprar en línea. Y bueno, finalmente aquí es donde nos encontramos, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.